En los videos pasados hablaba de Clone Wars y también de Rebels. Es que solo era cuestión de tiempo para que el auge de las series animadas siguiera su curso. Pues lo vuelvo a decir, para mí el final de Clone Wars ha sido el punto más alto de Star Wars hasta la fecha. Inclusive mejoró al episodio 3 a tal punto que es mi filme favorito de la saga. Pero ¿qué pasa? En esta última temporada aparecía un curioso escuadrón, la Tropa Élite 99. Dándonos a entender que ese lore de los clones defectuosos no sería un hecho aislado, al contrario, tendría un fundamento mucho más oscuro. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! ¿Qué les puedo decir? Les seré honesto, cuando se estrenó la última temporada de Clone Wars, ver al Bad Batch fue bastante meh para mí, y no porque esos episodios fueran aburridos o que el escuadrón tuviera malos personajes, no me malentiendan, sino que la serie se había quedado en un momento tan tenso que solo quería ver avanzar la historia. Es que recuerden, Sinkos moría por saber un gran secreto, y bueno, yo solo quería ver más de ese tan esperado arco. Porque ya saben, el relleno es uno de los grandes defectos de las series animadas de Star Wars, pero ya hablaré de eso más adelante. Así que al menos yo me quedaba con que el Bad Batch era un curioso grupo, con bastante potencial y por qué no, muchísimo talento en combate. Y a pesar de despedirse de nuestros héroes, ellos forjarían su propio camino. Y bueno, con el primer tráiler creo que a muchos nos callaría la boca, porque el inicio de la serie estaría dado por la Orden 66, y a la vez nos hacía preguntarnos de que si esta serie es parte de las precuelas o ya pasaría a ser del canon del Imperio. El no saberlo lo hacía mucho más suculento, y a la vez todo lo que está ubicado entre el episodio 3 y 4 siempre viene a llenar muchísimos vacíos, por lo que en ese punto, al menos para mí, esta serie sería un exitazo, aunque vamos por partes. El primer episodio creo que sigue siendo mi favorito, y no porque sea el mejor conceptualmente hablando, sino que Filoni vuelve a ubicarnos en el mejor y el más triste momento de Star Wars. Y es genial porque no ocupa ninguna referencia o escena de otra obra, por lo que el relato no se siente quemado para nada, pero también es como un fanservice indirecto, ya que es un momento más que memorable, pero reflejado en nuestros héroes, que sí, ya hablaré de ellos, pero el tema es que al inicio no son los protagonistas, y es que ese sería un factor muy importante de la serie, ya que la manera de ser contada dejaría un lindo mensaje. Entonces, en vez de hablar del lote malo, veíamos una legión de clones a punto de perder, y a la cabeza estaba una Jedi, que sí, había salido un par de veces, pero la razón principal para que la ubiquemos sería nada más ni nada menos que su Padawan. No sé ustedes, pero a mí me encantó Rebels, y que me muestren así el origen del gran Kanan Jarrus me parece fenomenal. Es que ese es el gran acierto, que las mismas personas estén detrás de varios proyectos, porque respetan sus obras, las homenajean y a la vez aprovechan de complementar partes de la historia. Yo creo que a pesar de que sea la Orden 66 más breve, nunca se siente menos, porque el mismo alumno que traía refuerzos para no ser aniquilados, veía como no servía para nada, porque los soldados los traicionarían de la peor manera posible. El tema es que, como ya lo decía, yo siempre pensé que al ser diferentes, al momento de seguir órdenes también lo serían, y pues así fue. Lo que sí, no sé ustedes, pero me hubiera gustado que Hunter mandara en una nave a Kanan, o al menos que quedaran en buena, por así decirlo. Es que me sabe muy mal que el Padawan quedara completamente solo en medio de ese planeta nevado, con miedo, con pena, desconfiando de todos y sin saber qué hacer. Ya no creo que lo volvamos a ver, al menos no en esta serie, porque en Rebels nos quedaba claro que los próximos clones que vería serían el grupo de Rex y compañía. Y en vez de confiar o darle el beneficio de la duda, no hubiera dudado ni un segundo en vengar a su maestra. Ejecute la Orden 66. ¿Qué es la Orden 66? ¡Ustedes la mataron! ¡No! Volviendo a nuestros héroes, los integrantes de la Fuerza Clone 99 son geniales, y por Dios que me arrepiento de haberlos ignorado en Clone Wars. No me culpen, yo amaba a Anakin y a Rex. El tema es que aún así había un nexo, pues Echo ya sería parte de ellos, y si bien nunca se notó esa diferencia o esa conexión con el pasado, con que Echo fuera la voz de la razón me bastaba para decirme que era el mismo clon que vi en Novatos.
En cuanto a los demás, fuera del estereotipo o más que eso, fuera de la habilidad de cada uno, también tendrían varias cosas para contarnos, como el mismo Crosshair, que al tener una personalidad mucho más cuadrada decidía seguir la Orden 66, y no por el chip, sino que bajo su propia voluntad, así que sería uno de los grandes villanos de esta temporada, aun cuando sabemos quién está detrás de todo. Pero sí, ese villano de renombre quedaría para héroes de renombre, pero ojo que hasta Tarkin tendría sus buenas apariciones. Más que mal, los clones eran la columna vertebral de la República, y ya en el Imperio solo serían una piedra en el zapato. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Otro curioso personaje que aparecía era Omega, otro clon defectuoso. Obviamente en este caso sería para mejor, porque tenía un crecimiento normal. Aparte era niña, y una de las líderes de Camino tenía una rara fijación en ella, como si guardara grandes secretos. Sinceramente, a diferencia de Ezra o Ahsoka, yo ya estaba totalmente preparado para saber cómo funciona Star Wars, tanto para darle el beneficio de la duda, como para prever que todo tiene un porqué. El escuadrón defectuoso tiene una nueva recluta. ¿Pero qué? ¿Quién lanzó eso? Me agrada esta niña. Te sugiero que sigas caminando. ¡Ah, sí! No otra vez. De ahí en más, si tuviera que analizar la serie a modo general, yo entiendo a todos los que se quejaron diciendo que tiene relleno, cosa que es cierto, y es por eso que, como siempre digo, debemos ponernos en contexto. Partamos de la base que Clone Wars se hizo para niños, y si hablamos de relleno, esa sí que tiene, pero cuando quería brillar, vaya que lo hacía. En ese sentido valía la pena seguirla, pero hoy en día bien que se puede ver lo mejor de cada temporada. Entonces no hay excusa. Con Rebels pasaba algo similar, pero esa tenía a favor que era mucho más lineal, por ende se hacía más llevadero. Pues acá pasa algo similar, y me atrevo a decir que en 16 episodios que tiene, solo son 2 o 3 en los que no habría nada relevante, pero sí serían usados para complementar aún más a los personajes. Por ejemplo, la relación de Omega con Wrecker es la mejor por lejos, y esta se vería en casi todos los episodios, incluyendo ese relleno. Ya, pero ¿qué pasa con los otros episodios? Lo mejor de lo mejor. Y es que su contexto temporal es lo que siempre he querido ver. Pues vamos en orden. Después de liberar Omega, se encuentran con un clon renegado. Excelente referencia por lo demás. Además se crea la conexión con Rex, que sí, no saben lo que daría para saber en qué anda metido. Pero el tema es que el Imperio ya haría de las suyas, por lo que los clones pasan a ser soldados perfectos. Porque al recibir órdenes sin decir absolutamente nada, venía como anillo al dedo para los primeros días del régimen. Y hablando de eso, hay una escena muy clara en donde los clones dicen, claro, antes añorábamos tener un apodo, y ahora las personas se forman para cambiar su nombre por un número. Otro tema que me causó curiosidad era el tema del dinero, ya que los créditos de la República se cambiaban por los del Imperio. No estaría de más saber cuánto vale cada cosa, ya que siempre ha sido un tema importante. Nunca he olvidado cómo Han Solo le cobra a Obi-Wan para sacarlo de Tatooine, así que pienso que se puede usar para algo más adelante. Con el Imperio ya establecido, yo podría dividir la serie en 3 ángulos. El primero es el aspecto personal, ya sea todo lo relacionado a Crosshair como en la interacción del propio equipo. El otro sería el obvio conflicto que se empezaría a dar entre el Imperio y las diferentes células rebeldes. Y bueno, el último sería el tema Omega, que claramente será el eje central de la serie. Partiendo por el primero, como ya lo decía, en este caso a Omega la miré con buenos ojos desde el inicio, porque como dicen por ahí, la historia de Star Wars es una historia acerca de la familia, y ella venía a dejarlo más que claro. Y ojo que no fue de un día para otro. Y no porque no la quisieran o porque no fuera una potencial aliada, porque a pesar de haber visto la caída de la República, nuestros héroes continuaban con una cierta esperanza de que su status quo no cambiara demasiado, pero no, y en una galaxia donde se estaba cayendo a pedazos, donde sus aliados caían uno a uno, cualquier ayuda sería bienvenida. Y más que hablar del poder militar, me refiero a la ayuda psicológica.
porque pensemos que el Escuadrón 99, a pesar de ser diferentes, tenían el mismo aprecio por los suyos que cualquier otro clon, y a pesar que los demás los miraban como bichos raros. Así que no era fácil, partían desde cero, eran buscados, uno de los suyos les había dado la espalda, y bueno, la chica ayudaría bastante en recomponer esa moral, porque sí, todos le tomarían un gran cariño, hasta los más fríos, pero como ya lo decía, con Wrecker se formaría la mejor relación, siendo mi clon favorito. Pero con Hunter otro sería el tema, porque este, al ser tan analista, sabe que indirectamente pasaba a ser su padre, y pues la trataría como tal, al punto de sobreprotegerla. Y es que sí, ya no eran tiempos como la República, como para tener un Padawan ahí al lado. No. Ahora todo se basaría en la vida y en la muerte. Y es por eso que el hecho de que no la lleven en todas las misiones me lo creo, me encanta, y da la sensación de que hay un gran cariño de por medio. En cuanto a Crosshair, él también tendría su propia lucha, porque al ser un clon y además de élite tendría un grupo a su cargo, y estos harían las peores misiones. Y esa es la parte más fea de la serie, porque es imposible tapar el sol con un dedo, por ende que masacren a una pequeña célula rebelde en la época del Imperio era más que normal, pero su gran espinita en el zapato eran sus antiguos camaradas, no entendiendo por qué lo hacen. No era sensato, no era normal, pues su personaje es eso, un clon lleno de dudas, donde su deber de soldado se anteponía a sus verdaderos deseos, y bueno, el chip tampoco ayudaría demasiado. Hablando del tema Omega, aún hay muchas cosas en el aire, lo sé, pero básicamente ella tiene el potencial genético de volver a crear toda una nueva camada de clones, y a la vez tiene la facultad de destruir a todos los actuales, cosa que le vendría como anillo al dedo al Imperio. Por lo mismo, diversos cazarrecompensas irían en su búsqueda, como no nombrar a Fennec Shand, que ya veremos más de ella en el libro de Boba Fett, o el mismo Cad Bane, que hace un tiempo atrás se había enfrentado de tú a tú con los mismísimos Jedi. Así que es genial como todo está conectado, y muchos podrán decir, claro, es mero fanservice, pero no, convengamos que los mercenarios de élite siempre han sido unos pocos, además son reconocidos por toda la galaxia, y es por eso que ambos figuren entre los nombres era más que evidente. Por otro lado, más que hablar netamente de Omega, también se nos muestra el génesis de ese tan esperado traspaso. Porque sí, cuando yo vi Star Wars por primera vez, tenía un orden asqueroso. Imagínense, vi el episodio 4, luego el 1, luego el 5 y el 6, y finalmente el 2. El tema es que yo siempre pensé que esos tipos de blanco que iban tras Luke Skywalker siempre fueron los mismos clones de siempre, solo que bajo otro régimen y con trajes actualizados, pero no, habiendo todo un relato del porqué, porque a ciencia cierta los clones son superiores y vaya que quedaría claro. De hecho, Bad Batch es la primera metareferencia tan directa que los troopers son una basura y que los clones son los verdaderos pesos pesados. Es por eso que al ver el episodio de Gregor nos podemos fijar que por más que haya enseñado sus mejores movidas, nunca podrían llegar a su nivel. Es que un comando clon, aun para la República, era cosa seria. Pero el golpe de gracia respecto a ese tema se iría dando poco a poco. Primero que todo fue la Orden 66, luego tomarían el sistema de camino, al punto que investigaban a todos los clones. De ahí en más, ya no era raro ver a personas comunes y corrientes tras los trajes blancos. Pero la gota que rebalsaba el vaso es que la producción de clones sea detenida, que sus líderes fueran apresados y que en una de las escenas más fuertes todas las instalaciones fueran destruidas. No sé ustedes, pero cuando llegan nuestros héroes y vemos todos esos cuartos vacíos, abandonados, donde antes los clones llenaban de vida, es chocante. Pero ya que lo bombardean sin piedad, no tiene palabras. Aparte, nuestros héroes aún estaban allí. Ya si me refiero al tema rebelde y al Imperio, estamos hablando de palabras mayores, y de ahí viene el hecho de que la 99 no sea tan relevante ni siquiera en su propia serie, porque al ser un grupo aislado no podían hacer mucho. Claro, son súper fuertes y pueden derrotar legiones enteras, pero no todo un régimen. Así que al principio parten como mercenarios, todo con tal de sobrevivir, pero mientras más veían, menos podían hacerse los tontos. Uno de los primeros capítulos que tratan el tema de forma excelente es cuando ayudan a un ex miembro de los separatistas. Claro, antes fueron sus enemigos, pero ahora tenían uno en común. Siempre me ha encantado cuando las series te dicen que no todo puede ser negro o blanco, y bueno, ese señor solo quería lo mejor para su pueblo y los separatistas le brindaban esa opción, pues ahora lo haría la rebelión y los clones se cuestionaban si estaba bien o no, si ahora pasaría a ser un posible aliado o si los rencores del pasado aún pesaban.
Otra referencia breve pero muy clara del tema es cuando se encuentran a Saw Gerrera. Aparte, creo que es la primera vez que los clones no solo se rebelan en contra de los Jedi, sino que en contra de las mismas personas. Y al escuchar al rebelde lo entiendo perfectamente, de por qué en Rebels está trastornado y por qué en Rogue One ya es catalogado como un enemigo de la misma rebelión. Sinceramente fue uno de los que más sufrió, y no solo desde el Imperio, sino que de la misma guerra de los clones. Bueno, el planeta de los Twi'lek también tenía el mismo predicamento, y sí, grité como no tienen idea al ver a la mítica Hera Syndulla y a uno de mis droides favoritos, el Gran Chopper. Pero la gran revelación sería el Capitán Howzer. Como que la serie da a entender que los chips van perdiendo la efectividad, o más que eso, ya que la Orden 66 ya pasó, ahora volvían a razonar, porque lo de seguir órdenes sin decir nada ya era cosa netamente de cada clon, pues el no, y nos mostraría lo honorable que era, dándonos una de las mejores escenas de la temporada. Así que este es el lado que elegiste. Yo la protegeré. ¿Cómo juraste proteger a Ryloth? Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Ahora nos ordenan que ataquemos a las mismas personas que juramos proteger. ¿Quién está conmigo? Pues ya ven, básicamente más indicios de rebeldía, y en este caso no necesitaban desarrollar a Hera de sobremanera, porque vaya que la conocemos, así que la serie solo se limitaba a complementar ciertos vacíos, y de ahí vendría mi gran teoría. Como ya lo vimos, todo está conectado, y sí, puede ser mero fanservice, pero creo que cada uno de ellos se justifica muy bien, partiendo de la base que todos esos personajes no son tan relevantes como todo el linaje Skywalker. Es por eso que estoy seguro que a futuro todos tendrán su propia batalla de Endor, siendo así como un Avengers en versión Star Wars, reuniendo a los menos conocidos para por fin darles el trono que merecen. Y me atrevo a decir que ese villano no será otro que el mismísimo Almirante Thrawn. Guarden este comentario. En conclusión, creo que el Bad Batch brilla por su simpleza, porque sí, ya no tenemos a la fuerza involucrada, a pesar de que esté en todas partes. Palpatine ni siquiera sabe que existe la fuerza Clon 99, porque no le interesa, pero aún así ese granito de arena vaya que serviría, porque poco a poco van ayudando a las personas, y a la vez también se acercarían a los rebeldes, a Rex y que rayos, hasta la misma Ahsoka. En cuanto a verla como una secuela de Clone Wars, creo que sirve, y es obvio que fue hecha con ese propósito, pero es lo suficientemente diferente para ser llamada de esa forma. Obviamente no puede desligarse del relato anterior, pero eso no hace más que hablar bien de la obra, porque la tensión que nos dejó ese mítico final aquí se mantiene, y se sigue construyendo desde ahí. Aparte hay varios guiños del contexto que se mostraría en Rebels, cosa que valoro como no tienen idea, y bueno, solo habrá que esperar para la segunda parte. Por eso y muchas cosas más, el Bad Batch se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. El Imperio tiene grandes cosas planeadas para usted. Y ya está, gente, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció, y si me quieren ver hablando de más de Star Wars, este video debe llegar a la suma de 7000 sabrositos. No se olviden dar me gusta y suscribirse para ver mi otro contenido, además de seguirme en mis redes sociales donde siempre estoy activo. Antes de irme, quisiera saludar a los miembros del canal, cada vez somos más maestros y espero que sean muchos más. Aquí el Anónimo y nos vemos.